este curso estaremos viendo las lecciones del 1 al 5, donde vamos a platicar acerca de lo que son los diagramas de proceso. Vamos a conocer la categoría de canales, qué figuras forman parte de esta categoría, los elementos de flujo, conectores y los artefactos. Para cada una de estas categorías vamos a ver las figuras que les corresponden. La lección número 1, diagrama de procesos. Aquí, bueno, pues vamos a platicar acerca de lo que en BPMN se define como un diagrama de procesos de negocio, que es un Business Process Diagram. Sus siglas vendrían siendo BPD, y esta es una de las siglas adicionales que se suman a las tres principales que acabamos de ver, con la finalidad de que, bueno, pues las podamos empezar a identificar. Este BPD es básicamente como un lienzo que utilizan los analistas o utilizamos nosotros para modelar los procesos de los clientes, y este Business Process Diagram puede contener más de un proceso. Esto es bien importante, ¿vale? Esto viene siendo como el equivalente al lienzo que utilizan los pintores, ¿no? Digamos, tú puedes tener un lienzo y puedes hacer lo que quieras. En este Business Process Diagram, tú puedes poner los procesos que quieras. El proceso de negocio decíamos que es la representación lógica de los pasos a seguir dentro de un negocio o de las actividades de negocio. Es cuando inicia, se conoce o se dice que se instancia creando un caso, y cuando termina este caso se completa. Los procesos son jerárquicos, tienen esta característica de jerarquía. Algunos ejemplos de procesos de negocio es la solicitud de compras, cuentas por pagar, gestión de vacaciones, gestión de gastos, gestión de créditos, mesas de ayuda, gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, gestión de cuentas por cobrar, etcétera. Cualquier proceso de negocio que el cliente nos comparta es posiblemente un candidato para automatizarlos utilizando un BPMS, es decir, implementando la filosofía de BPM. Ahora bien, decíamos, los elementos BPMN básicos los podemos categorizar en cuatro. Estas cuatro categorías, digamos en sentido estructural, son los canales o swim lanes, que son los contenedores, los carriles horizontales, o también conocidos como swim lanes, o los carriles verticales, conocidos también como fases. La siguiente categoría son los elementos de flujo o flow objects, en el cual vamos a encontrar a los eventos, las actividades y las compuertas. En la categoría número 3 vamos a encontrar a los conectores o connecting objects, en el cual se encuentra el flujo de secuencia, flujo de mensaje y la asociación. En la última categoría tenemos a los artefactos o artifacts, en el cual la OMG reconoce al menos tres, los cuales son objeto de datos, grupo y anotación. Esta es la razón por la cual en este curso solo hablaremos de estos tres. Vamos a continuar con la primera categoría en esta lección 2, que es la de canales. Aquí vamos a platicar acerca de lo que es el contenedor, los pool, los carriles horizontales, swim lanes, o los carriles verticales o fases. Pero, ¿qué son los canales? Bueno, se utilizan como mecanismo de organización para los procesos de negocio y las actividades en categorías visuales separadas para ilustrar a los diferentes responsables. En resumen, podríamos decir que es el esqueleto del proceso. La primera figura que tenemos es el pool o contenedor.
Este pool nos permite representar gráficamente un proceso o también conocido como participante cuando estamos hablando de diagramas de colaboración. En este vamos a poder encontrar los swim lanes que vamos a ver más adelante, en el cual se subdivide este pool. Pool, obviamente, si lo queremos traducir del inglés, pues vendría siendo una alberca. La siguiente figura vendrían siendo los carriles horizontales o áreas funcionales o los swim lanes, que nos permiten representar a el grupo de personas que realizan las actividades. Los responsables o estos responsables pueden ser de muchas actividades, sin embargo, no determinan las asignaciones en las actividades. Las asignaciones es donde ya determinamos con nombre y apellido quién va a ejecutar la actividad. Solo nos ayudan a representar visualmente este grupo de personas o áreas funcionales o roles que son responsables de hacer las actividades dentro de mi proceso de negocio. Un ejemplo de lo anteriormente dicho es el que vemos en pantalla, donde podemos ver el proceso de atención de sugerencias y que tiene dos carriles horizontales o dos swim lanes, como son call center y el otro es atención a clientes, que podemos decir que son dos áreas. Y podemos ver de manera visual, gráfica, cuáles son las actividades que tienen como responsabilidad cada una de estas áreas funcionales. Finalmente, el carril vertical o fase es una subpartición dentro del contenedor, dentro del pool, que se extiende de manera vertical y representa los estados de un proceso de negocio o las fases a través de las cuales van pasando cada una de las actividades. En pantalla podemos ver que la subpartición está representada por esta línea que estoy señalando y la última, que es el cierre. Esto quiere decir que la actividad registrar sugerencia, cuando está disponible o se está ejecutando, el proceso atención de sugerencias se encuentra en el estado de registro o su estatus es registro o su fase es la de registro. Cuando este proceso avanza o continúa, es decir, la actividad registrar sugerencia se ha completado, el proceso avanza y con eso se activa o está disponible la actividad analizar sugerencia y por ende el proceso se encuentra en la fase de revisión. De acuerdo a la regla de negocio o la acción a seguir, si el proceso continuara hacia la actividad solicitar información, el proceso se encontraría o continuaría en la fase de revisión. Sin embargo, si la sugerencia es atendida y se responde y el proceso continúa hacia la actividad responder sugerencia y ejecutar acciones, el proceso pasaría a la fase de cierre. ¿De acuerdo? Estas son las tres figuras que forman parte de la categoría canales y son el pool o contenedor, swim lanes o carril horizontal y fases o carril vertical. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente lección que corresponde a los elementos de flujo. Aquí vamos a platicar acerca de lo que son los eventos, las actividades y las compuertas. Sin embargo, primero, ¿qué son los elementos de flujo? Bueno, pues son los principales elementos gráficos que definen el comportamiento de un proceso de negocio. ¿De acuerdo? Anteriormente veíamos que los canales representan la estructura. Aquí los elementos de flujo definen el comportamiento. Primero vamos a ver qué es un evento o qué son los eventos. Bueno, bien, los eventos
es algo que ocurre o puede ocurrir en el transcurso de un proceso. Estos afectan desde el inicio o hasta el final del mismo y generalmente tienen una causa y un impacto, lo que puede decirse o interpretarse también como un disparador, o en inglés esto se llama como triggers, y generan un resultado o una consecuencia. Se representan a través de círculos con centro vacío y dependiendo del tipo de evento o el subtipo de evento que vamos a ver más adelante en el módulo correspondiente, vamos a platicar acerca de que tienen marcadores al centro que nos ayudan a determinar el comportamiento que van a tener. Existen tres tipos de evento basados en cómo afectan el flujo y son los eventos de inicio, que se representan con un círculo cuya frontera es relativamente más delgada en comparación con los otros dos. El evento intermedio, que se representa con dos círculos, uno dentro de otro, con el borde ligeramente más grueso que el evento de inicio. Y tenemos el evento de fin, que se representa con un círculo con la frontera más gruesa que la del evento de fin. Es muy importante que se aprendan las figuras sin asociarla a los colores, porque vamos a ver más adelante que en el software cada fabricante les pone un color, pero cada fabricante le pone un color diferente. Entonces, por eso es que se les pide e invita a aprendérselos de esta manera como lo estamos viendo, en blanco y negro, ¿sale? Porque si no, se van a habituar a lo que corresponde a una marca y no siempre el color es el mismo en todas. La siguiente figura es la actividad. Las actividades es un término genérico que se utiliza para representar el trabajo que realizan las personas dentro de sus organizaciones en un proceso de negocio. Estas actividades se representan con rectángulos y sus esquinas redondeadas, como estamos viendo en pantalla. Este elemento puede simbolizar tareas manuales o automáticas que se llevan a cabo por usuarios, por personas o sistemas externos respectivamente. Las actividades pueden ser atómicas o no atómicas. Obviamente esto viene del concepto de divisibilidad, ¿no? Cuando hablamos de no atómico, estamos diciendo que una actividad es un componente compuesto y por lo tanto se puede dividir. Y cuando decimos atómicas, estamos diciendo que son indivisibles, ¿sale? Así como nos enseñaron en la escuela el concepto de los átomos, ¿sale? Las actividades se categorizan en dos, en tareas y subprocesos. Los tipos de actividades en función de estas categorías serían tarea de usuario, tarea de servicio, tarea de envío, tarea de recepción, tarea de script y tarea manual. Asociándolo con las figuras que vemos en pantalla, vendría siendo esta la tarea de usuario, esta la tarea de servicio, esta es la tarea de envío, esta es la tarea de recepción, esta es la tarea de script y esta es la tarea manual. Veremos el detalle en el módulo correspondiente a actividades. Finalmente, existen los subprocesos que podemos subcategorizarlos como subproceso embebido, subproceso reusable o independiente, subproceso múltiple y subproceso transaccional. La forma de representar un subproceso es como la que estoy señalando en pantalla. La siguiente figura son las compuertas. Las compuertas nos ayudan a representar las reglas de negocio de un proceso.
permiten controlar la divergencia y la convergencia en el flujo del proceso. Se representan por medio de una figura de diamante o un rombo. Las compuertas vamos a ver en el módulo correspondiente a compuertas, ahí veremos el detalle de cada una de ellas. Sin embargo, es importante saber que cuentan con marcadores internos que nos permiten identificar el tipo de control. Esto nos va a ayudar a determinar las ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones o fusiones dentro del flujo del proceso. Los tipos de compuerta que vamos a ver en el curso son compuerta exclusiva, que es esta, compuerta exclusiva basada en eventos, que es esta que estoy señalando. La siguiente es la compuerta inclusiva. La siguiente es la compuerta compleja. Y por último tenemos a la compuerta paralela. Como estamos viendo y decíamos, los elementos de flujo definen el comportamiento dentro del proceso. Por lo tanto, las compuertas nos van a indicar, de acuerdo a su tipo, el comportamiento que va a tener el proceso al momento de establecer la divergencia o convergencia dentro del proceso de negocio. Ok, en resumen, de hecho las compuertas es una figura similar a la notación de diagramas de flujo, la famosa DFD. La siguiente lección es para la categoría conectores. En esta vamos a platicar acerca del flujo de secuencia, el flujo de mensaje y lo que es una asociación. ¿Pero qué son los conectores? Bueno, pues los conectores nos permiten establecer la relación o el sentido que debe de llevar de una figura a otra. Nos indican el camino a seguir, ¿ok? Para poder crear este esqueleto, esta estructura del proceso, reforzarla. Ya veíamos los canales, los elementos de flujo y ahora los conectores. Entonces, estos elementos nos van a permitir establecer el camino a seguir de una figura a otra dentro de los canales, dentro del pool, dentro de los swim lanes. Vamos a ver el primero, el flujo de secuencia. Bueno, este nos permite conectar dos figuras dentro del proceso. Define el orden de ejecución de las figuras, indicando el camino a seguir de una a otra. Pueden ser simples o pueden incluir condiciones. Los tipos de línea para representar un flujo de secuencia incluyen los que vemos en pantalla y tenemos al flujo de secuencia normal, que se representa mediante una flecha, perdón, una línea con una punta de flecha coloreada. Después tenemos el flujo de secuencia predeterminado, que permite representar el camino estándar o el camino default o predeterminado a seguir, y que viene acompañado de una línea que corta a esta flecha que veíamos en el tipo normal. Y por último tenemos al flujo de secuencia condicional. Este tiene un rombo en el extremo opuesto a la punta de flecha. La punta de flecha va coloreada, va rellenada, ¿sale? Vamos a ver que este flujo de secuencia condicional nos permite prescindir de las compuertas. Por eso es que decíamos, la compuerta se representa mediante un diamante. Entonces, si yo no quiero usar una compuerta, puedo usar un flujo de secuencia condicional. Ahora bien, decíamos, el flujo de secuencia tiene algunas reglas de conexión. Las más básicas o indispensables es que, bueno, pues puede salir uno después de una figura, un evento de inicio,
de un evento intermedio o un evento intermedio de temporizador. También, por ejemplo, de un evento de fin, no puede salir esta figura porque, bueno, hemos llegado al fin. También, en el caso de las compuertas, al menos debe haber dos flujos de secuencia, ¿ok? No puede haber únicamente uno. Entonces, muchas de estas reglas que vamos a ir viendo, que vamos a ir platicando, pues nos vamos a dar cuenta que cuando utilizamos el software, la mayoría de los software ya nos ayudan a evitarlas. Sin embargo, es importante que ustedes las sepan y aprendan por lo que explicaba hace rato. Cuando estamos trabajando ya con los clientes, pues no podemos basarnos nada más del software, porque pues a veces ni siquiera tenemos o internet o no hay manera de usar el equipo y tenemos que hacer uso de otras herramientas como los pizarrones, los rotafolios o hojas en blanco. O incluso a últimas fechas estábamos utilizando los primeros pasos de la metodología Lego Serious Play. Entonces, pues no tenemos el software que nos ayude a validar o no las reglas, ¿sale? Bueno, continuamos con el siguiente tipo de flujo, que sería el flujo de mensaje. El flujo de mensaje se utiliza para enviar información o mensajes a procesos o habilitar la comunicación entre procesos. Se representa mediante la línea segmentada con trazos simples, comenzando con un círculo sin colorear y con una punta de flecha sin colorear. Estos nos ayudan a representar la manera en que se comunican los procesos y es la única figura que puede salir del pool. Cuando tenemos dos pool o contenedores representando a dos procesos de negocio diferentes, se les conoce como black box o cajas negras. Y si necesitamos representar la comunicación entre los dos procesos, únicamente lo podemos hacer conectándolos desde la frontera de cada uno de ellos hacia la frontera del otro proceso, tal cual lo estamos viendo en pantalla. Vemos que solamente se conecta entre los límites o la frontera del pool que representa al proceso de negocio. Otro escenario común es, podemos tener dos procesos de negocio, dos pool, en el que uno nos represente actividades a través de un subproceso y en el otro donde ya vemos el detalle del proceso, ya vemos actividades y decíamos el flujo de mensaje puede cruzar y es la única figura que puede cruzar los límites de un pool para conectar un elemento de flujo. El flujo de mensaje puede cruzar los límites de un pool para conectar a cualquiera de los elementos de flujo, es decir, cualquiera de las figuras que forme parte de esta categoría. Otro caso o escenario que suele presentarse cuando diagramamos los procesos de negocio es el que vemos en pantalla, donde podemos tener un proceso de negocio definido como el proveedor, el que vemos que lleva el nombre de proveedor, y podemos tener otros procesos de negocio como cajas negras, como black box, donde no tenemos el detalle del proceso, ¿sale? Y aquí podemos ver que en un caso la tarea o la actividad recibir solicitud conecta de la figura actividad, que es un elemento de flujo, es una figura que pertenece a esta categoría y se conecta solamente a la frontera o a los límites del pool del proceso cliente. ¿Ok? Por otro lado, el proceso agencia de crédito se conecta desde su frontera hasta un subproceso que se llama revisar crédito, que está dentro del proceso proveedor, ¿vale? Esta es la manera o los escenarios más comunes en los que podemos tener el requerimiento o la necesidad de utilizar
un elemento, un flujo de mensaje que nos ayuda a establecer la forma de comunicación entre procesos. Para finalizar esta categoría, que es la de los conectores, vamos a ver a la asociación. La asociación es utilizada para conectar elementos de flujo con artefactos, de modo tal que nos permita brindar más información. También vamos a ver en el módulo actividades que es utilizado para las actividades de compensación. Se representa mediante una línea segmentada con trazo simple, sin puntas de flecha, ni círculos, ni diamantes. Así únicamente, como lo estamos viendo en pantalla. La asociación puede ser utilizada para indicar dirección. Si necesitamos indicar dirección, se requiere poner la punta de flecha como la estamos viendo en pantalla. Es utilizada de manera conjunta con un artefacto que vamos a ver en un momento que se llama objeto de datos para representar la entrada o salida de información de una actividad a otra. La asociación es utilizada en conjunto con una anotación, que es una figura que pertenece a la categoría de artefactos, que vamos a ver ahorita en la siguiente lección. Y la conexión se puede hacer con cualquiera de las figuras que forma parte de la categoría elementos de flujo. Ahorita más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos. Vamos a continuar con la lección 5 llamada artefactos. Aquí vamos a platicar acerca de la figura grupo, la anotación y el objeto de datos. Sin embargo, primero, bueno, pues, ¿qué son los artefactos? Los artefactos no tienen ningún impacto en la automatización, únicamente se utilizan para brindar información adicional del proceso de negocio, ¿ok? Esto quiere decir que son elementos de apoyo. Hasta el momento, la OMG dentro de BPMN solo reconoce 3 artefactos como estándares y son estos: objeto de datos, grupo y anotación. Decíamos, nos van a brindar flexibilidad, son herramientas que podemos utilizar para extender la explicación que queremos dar en un Business Process Diagram utilizando los artefactos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son estos artefactos? Decíamos, el primero de ellos, el objeto de datos. El objeto de datos nos prevé la capacidad de dar información acerca de los documentos, datos u objetos utilizados en una actividad durante el proceso. Se puede utilizar para representar objetos físicos o electrónicos y tiene la figura con forma de documento que vemos en pantalla. Cuando queremos representar que son varios, utilizamos estas barritas. ¿Ok? Ojo y mucho cuidado con esta figura, con este objeto de datos, porque aún cuando la forma de la figura es de un documento, no solo es para representar documentos, sino cualquier objeto de la vida real, ya sea físico o electrónico. La siguiente figura se llama grupo. Se representa mediante un rectángulo con líneas segmentadas o de trazos simples y esquinas redondeadas. Únicamente se utiliza para agrupar un conjunto de actividades para efectos de documentación o análisis. Recordemos que los artefactos no tienen ninguna afectación en la secuencia ni flujo del proceso
y por lo tanto tampoco afectan la automatización. Son elementos de apoyo. Finalmente tenemos la notación. La notación nos ayuda a proveer información adicional dentro de nuestro diagrama. Es un cuadro de información donde podemos colocar texto, observaciones. Es como si fuera un post-it, por ejemplo, que le ponen a su cuaderno, ¿sale? Y utilizamos una asociación, que es un conector, para unir la anotación, que es este cuadrito de texto, con alguna de las figuras de la categoría de elementos de flujo. Pues en este módulo 2, llegando al fin del mismo, acabamos de ver todos los elementos que forman parte de un diagrama de procesos, cómo se agrupan o categorizan los elementos de un Business Process Diagram, los elementos básicos, las 4 categorías que acabamos de revisar, cómo es que se determina el orden de ejecución de las actividades, los caminos a seguir de una figura a otra, elementos para proveer información adicional. ¿De acuerdo? Entonces, con esto finalizamos nuestro módulo 2.